Empezamos, arrancamos, continuamos. Buenas. Estamos en un tiempo de radio en el que hablamos de sexualidad y lo hacemos con Lisa Smith. Hola Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, encantada de estar en tu espacio. Muchísimas gracias. Estamos además ilusionados porque en este tiempo que compartimos de videopodcast aprendemos mucho. Y hoy queremos aprender en torno a lo que es la sexualidad en la infancia. Y vamos a empezar desde edades bien tempranas, con lo que entiendo que si tuviéramos que hablar exclusivamente de infancia, le estaríamos dando toda la relevancia posible porque son en las edades tempranas es donde se fijan muchas cosas, ¿no? Para el resto de nuestra vida, probablemente. También entiendo que esto sucede con la sexualidad, o debería ser así. Correcto, sí. Es más, a veces muchas familias cuestionan y dicen, bueno, vamos a empezar a hablar de educación sexual o hacer temáticas en los hogares cuando viene la menstruación, cuando el niño o la niña me pregunta, cuándo, ¿no? Y realmente somos personas, seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Es más, antes de nacer ya, desde entre las semanas 7 y 8 de gestación, ya se empiezan a diferenciarse las gónadas, ¿no? Testículos y ovarios, dentro de la fase embrionaria, con lo cual desde ahí ya somos seres sexuados, que muchas veces uno piensa y proyecta la educación sexual como conversaciones que hay que tener y también el no hablar también es educación sexual. Entiéndeme, que cuando nosotros, las familias se embarazan, hablamos en general, ¿no? Ya en este proceso sin darnos cuenta, ya en el momento en el que estamos condicionando esa habitación, el color de las paredes, el color de la ropa de esa futura bebé o beba, ¿vale? Ya estamos haciendo educación sexual, ya estamos condicionando a ese nuevo ser que todavía no ha llegado a su casa en el primer día, a todo un espacio y un entorno determinados. Entonces, eso es un dato que quería aportar un poco para romper desde la última videopodcast que hicimos de desmitificar, ¿no? Que eso también muchas familias tienen en ese preconcepto de educamos cuando me pregunten y precisamente tú ya has educado en educación sexual mucho antes de lo que te imaginas en todo este proceso previo, ¿vale? A la llegada de este nuevo ser. Alguna vez he oído decir que todas las personas, sobre todo a lo largo de la vida, vamos teniendo como, por un lado, nuestro propio carácter y luego el temperamento. Es decir, hay una cuestión que viene condicionada un poco por la genética y esas otras capas, que es de la sociedad en la que estamos, en la que vivimos, en la familia en la que nos encontramos y todo ese tipo de cuestiones. Lo del tema del color en la pared de la habitación me parece que es además muy significativa, ¿no? Se entiende bastante bien, ¿no? Cuando sabemos o intuimos el sexo de la criatura que va a llegar, pues a partir de aquí ya la ropita de bebé, todo lo estamos encaminando hacia una determinada faceta, ¿no? Sí, sin darnos cuenta, estamos ya estereotipando muchísimas acciones y ya transmitiendo esos roles de género típico de la sociedad, ¿no? Que intentamos, pues, sin darnos cuenta, ya es inconsciente de lo instaurado que está en nuestras raíces sociales a seguir perpetuando en las generaciones que siguen, ¿no? Nos metemos después de este apunte que hemos hecho, nos metemos en la infancia, ¿vale? Infancia, 3 etapas que quisiera comentar. Infancia primaria, que es primera infancia, que se dice, de 0 a 2 años, ¿vale? La preescolar, de 3 a 5, y ya la etapa niñez media, ¿vale? De 6 a 9, más o menos. En la primera de todas, de 0 a 2, claro, aquí me gustaría comentar 2 cosillas, ¿no? Uno, los modelos de apego, muy importantes, que se instauran precisamente en esas pequeñitas, tiempos de vida, ¿no? En esa edad. Modelos de apego, para la gente que no lo sepa, hay 4, ¿vale? Ansioso ambivalente, que son aquellos niños que rápido saltan y tienen esta ira, y son resistentes a la separación, ¿vale? De las familias. El apego evitativo, que es la falta de respuesta emocional, o esos niños y niñas que demuestran esa independencia excesiva, ¿vale? Hacia las familias, hacia el entorno. El apego desorganizado o desorientativo, esa falta de estrategia de afrontación del menor, que muchas veces pues, son contradictorios cuando sucede algo o que le sorprende. Y el apego seguro, que como bien dice la palabra, ¿no? Da ese pie a ese entorno seguro al infante que le permite desarrollarse con curiosidad, explorar el entorno, ¿no? De una manera pues step by step y sintiéndose confort, seguros ante las situaciones, ¿no? Esto, que parece algo
pues sencillo de explicar, lo he dicho con muchas trazas, responde a lo que reciben en esos primeros tiempos de 0 a 2 años. Son sus respuestas de esos infantes, que a la vez condicionan sus futuras amistades y vínculos amorosos. Es más, ahora ya se está diciendo que si uno, por ejemplo, ha nacido en un determinado entorno que se ha convertido en un modelo evitativo, ponle, por ejemplo, ¿vale? También es posible que en tu madurez, en tu adultez, cuando estés en una pareja, una relación de pareja, familiar, y esta otra persona sea un modelo de apego seguro, con el tiempo, si es una persona flexible al cambio, podría llegar a aprender y a introducirse en un modelo de apego seguro. Es decir, estos modelos que en un principio te condicionan durante bastante tiempo de tu vida, es posible modificarlos, ¿vale? Si uno está abierto a esa posibilidad del cambio. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que nacemos en una determinada genética que tú hablabas, ¿no? Y además epigenética, otro concepto que se añade, ¿no? Del entorno, del condicionante social, de los químicos alrededor, es decir, un ETC muy grande que condicionan tus primeros años de vida, pero que a la vez después, si uno tiene ese nivel de conciencia y ese trabajo después a posteriori, podría modificar también. Entonces O sea, también depende de la voluntad de cada uno, ¿no? En el ujú. fondo. Somos moldeables, lo importante es cómo moldeamos, a Ahí partir de ahí. está, ahí está. El cerebro es grandioso, es maravilloso y tiene una posibilidad tremenda de adaptación y de flexibilidad y de moldearse continuamente, que es Perdona, algo. perdona, pero te voy a preguntar, porque me lo has puesto perfecto. ¿El cerebro es el primer órgano sexual? Claro, muchos te dirían que sí. Evidentemente, sobre todo en la adultez, ¿eh? En la adultez, el que domina todo el proceso de la respuesta sexual humana es el cerebro, que muchos piensan que es la zona genital y no es cierto. Es realmente el cerebro quien activa todo. Igual que es el cerebro el que activa la fase que ya veremos en el siguiente video podcast que tendremos de pubertad y adolescencia, que lo desarrollaré, que es la glándula pituitaria, la que activa el proceso de pubertad. Con lo cual volvemos otra vez al cerebro, el que activa estos procesos que en el fondo pues llegan a esa sexualidad que tú Perdóname, comentas. que me estoy me estoy Te has saliendo un poco. adelantado al siguiente Sí, video sí, sí, podcast. me estoy adelantando y cada cosa tiene su momento, porque hemos ahora comentado que estamos en esa etapa de 0 2, Ujú. pero que continúa con la de 3 a 5. ¿Cuál es un poco el salto? ¿Qué sucede un poco cuando se llegan a estas edades? En el 0 a 2, solamente añadir una cosita, que claro, cuando estamos en una familia y estamos en una relación de pareja, tenemos nuestras intimidades, ¿no? Y en nuestra forma adultez, pues tienes tu propia intimidad. Cuando de pronto del hospital vuelves con ese capazo, ¿no? De ese nuevo ser en el coche, uno o dos, hago un Kit Kat a las personas que, porque soy muy sensible a ese tema, quieren llegar con esta personita en la silla y por cualquier motivo de salud esa personita pues ha fallecido. Le mando un fuerte, fuerte abrazo a todas esas personas que hayan sufrido esa experiencia, ¿vale? Un cariño enorme, porque estoy muy sensibilizada con estos casos. Pero haciendo ese Kit Kat que acabo de hacer, cuando vuelves en el coche con esta personita, ya te das cuenta que hay dos cosas que se te van a modificar de inmediato al llegar a casa. Una, tu intimidad desaparece, o sea, este nuevo ser te acompaña a todas partes y tú también por este miedo, ¿no? Que te desarrollas también la palabra angustia. Yo creo que la angustia es un término, ¿no? Que se acaba de como un poco de consolidar y te das cuenta realmente de lo que significa ese término una vez eres padre o eres madre, ¿no? Porque esa angustia creo que no se te vaya más en la vida. Y claro, ¿qué pasa? Que con esta sensación, estos sentimientos, uno se vuelve sobreprotector, se vuelve, ¿no? Hipervigilante, ¿no? En nuestra época, pues no había tantas cámaras de vigilancia y lo que hacías con el masicosi era llevártelo a todas las partes de la casa, ¿no? Realmente ya no había puertas cerradas, abrías todo, incluso los baños, el momento de tu intimidad, de la higiene o lo que sea, tenías siempre ahí el capazo al lado. Hoy en día ya existen tanta tecnología que tienen 24/7 todo lo que son los vídeos, ¿no? Que parece esto el show de Truman, porque está en continuo vigilancia. Cosa que es bueno, por un lado, porque tú te sientes más seguro al proteger a ese menor, pero por el otro lado, dejas de lado el concepto de intimidad tuya propia
¿no? Que esto más adelante, en el siguiente videocopter también lo volveré a recuperar este concepto, porque ellos mismos lo reclaman en la fase de la pubertad y adolescencia, ese término de intimidad propia, ¿no? Que nosotros, como lo hemos abandonado, a veces nos cuesta dejar esa intimidad al adolescente, pero eso en otra época. Y yendo a la etapa preescolar, que se llama así porque precisamente con 3 añitos muchos de las familias entregan ya a sus hijos a lo que es las escuelas, ¿no? Las escoletas, pues ahí empieza el control de esfínteres, ¿no? Muchos de ellos ya con esas edades ya dejan los paquetes, ¿no? Al dejar el paquete a un lado, ahí ya empieza algo muy curioso en ellos, que es que durante estos primeros añitos ellos, el autoconcepto, se han intentado averiguar cuáles son sus finales y sus principios del cuerpo, porque no lo saben, por eso se tocan tanto los piececitos, las manos, la nariz, porque intentan ver hasta dónde están sus límites, porque no están definidos para ellos, ¿no? Cuando ya empiezas a quitarle el paquete, de pronto descubren que tienen otra zona que ha estado tapada 2, 3 años y que no la conocían mucho, a menos que en la zona de baño, ¿no? En el momento de baño, pero generalmente son bañitos muy rápidos, ¿no? Entonces no tienen esa posibilidad, ¿no? Y ahí se autodescubren y empiezan, pues, a tocarse las zonas genitales, no con una mirada, hay que ver esas situaciones de adulta, ¿vale? Porque no es una sexualidad como nosotros la entendemos desde la adultez, sino que ellos están en su propio descubrimiento corporal, ¿vale? A esas edades no hay un placer establecido, simplemente hay una curiosidad, sí, empieza el placer, nace, pero no es ese placer sexual desde el adulto, ¿vale? Ya sienten que les da una sensación determinada, diferente, ¿no? Empiezan también los celos, ¿no? Hay que lidiar con ellos, hay que controlarnos, ¿no? El papá, la mamá, el tío, el abuelo, ¿no? El tutor, el que sea, ya empieza un poco a verse el egocentrismo también infantil, ¿no? La curiosidad por el mundo, por su propio cuerpo, por el de ajeno, ¿no? Se miran, ¿no? Si se están cambiando o algo, o hay un par de amigos, o en las escoletas, los cambios de otras personas que todavía pues sí que tengan el paquete o que les acompañen a los baños, ¿no? Y hay bastantes conductas ya empiezan de imitación, ¿no? Por lo que ven en el entorno. Con lo cual aquí muchas veces, pues siempre, pues bueno, familias o profesorado tal, bueno, siempre no, a veces se han llegado a quejar de que un niño o una niña hace tal cosa, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Dónde lo habrá visto? Bueno, hay muchos entornos que puedan imitar, ¿vale? Tanto si empieza la escolaridad desde la escuela, desde otro compañero, desde su propia casa, desde las familias. A veces no hay que ir directamente a lo ha visto en casa con la madre o el padre, sino que hoy en día, y más que los niños a más temprana edad están teniendo dispositivos electrónicos a mano, pueden verlo pues fácilmente por cualquier foco, ¿no? Se consolida con 3 añitos el lenguaje, el pensamiento, la memoria y sobre todo algo muy importante que es la empatía. Por eso, en esto de la empatía, es importante acompañarles a la aceptación de los cuerpos diferentes, de la diversidad corporal, porque ahí empiezan ellos a consolidar el que se pueda aceptar o no otras formas, otras maneras, otros tipos, ¿no? Y ahí es importante pues hacer hincapié en la diversidad, hacer hincapié en que el cuerpo es suyo y de nadie más, con lo cual nace el también entender que el no, ¿no? El que puedan decir no, el que sean respetado a un no. Muchas veces sigo viendo a familias cuando voy a comprar o cuando voy a algún evento o algo, que tienen niños de esas edades, ¿no? Y viene la tía, viene el abuelo, viene la amiga, dale un beso. Pero dale un beso, ¿no? Y tú ves a veces a los niños que hacen como diciendo, que se apartan ahí como diciendo, no quiero darle un beso, ¿no? Insisten, ¿no? Claro, esto yo aconsejaría, invitaría a la reflexión a las familias que nos estén escuchando, de un poco, o al profesorado también, respetar eso. Si en ese momento a ese niño le respetas ese no, él ya entiende que puede decir no y que se le es escuchado. Porque si te saltas esta barrera que él te está mostrando de forma natural, es como una imposición, ¿no? Y entonces ellos entienden que ya no pueden decir no o tienen que aceptar lo que no quieren. Entonces, fíjate qué cosas más fáciles y cuánta información ellos consolidan con estas respuestas que el entorno, la familia, el profesorado les da, ¿no? Te veo ahí todo atento. Desde luego. Bueno, explicar las diferencias
en estas edades de 3 5 añitos, anatómicas, tanto del niño de la niña. Importante hacer hincapié en las zonas íntimas del cuerpo, cómo se llaman, su verdadero nombre, su nombre científico, vulva y pene. ¿Por qué? Porque hay tantos nombres referidos, ¿no? O sea, el campo semántico hacia la vulva y hacia el pene es enorme, tanto en frutas, animales, ¿no? De todo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que hablarles con propiedad, a pesar de que cada familia ponga un nombre íntimo, pues gracioso, amoroso, lo que quieran, porque su Familiar abuela lo ha hecho, familiar, porque su abuela lo ha hecho, porque la mamá lo ha hecho, porque todo el mundo le ha dicho florete o cuca a la vulva. o ¿Qué grifo. sucede? Tal cual, lo que sea, porque además es muy típico, eso si lo buscas, yo una vez lo hice una exposición, una ponencia, madre mía, porque en cada país además tiene sus peculiaridades con los nombres, ¿no? Entonces puedes hacer ahí una recerca tremenda. Em, Importante insistir en vulva y pene, ¿por qué? Porque tanto personas con discapacidad como sin discapacidad, pero hago hincapié en las personas con discapacidad, en los infantes, si quieren luego notificar, comunicar a alguien, a su persona de confianza, sí, 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 es que me ha tocado la papaya, y tú piensas en la fruta, no vas a hacer hincapié o no vas a caer en conciencia de que te está hablando de la vulva. Entonces, para prevenir cualquier tipo de abuso sexual o violencia, es necesario que estos menores sepan ese nombre científico, vulva y pene, porque, y que esa zona se refiere a esa zona genital, no a esa metafórico de fruta o animal o lo que sea, ¿no? Precisamente por eso, para identificar y poder denunciar algo en concreto que nos va a ayudar a la prevención de todo este tipo de conductas de riesgo y de peligro que no queremos que sucedan. Ujú. Ahí la importancia de la palabra, de saber comunicarnos bien y comunicarlo bien. Correcto, exacto. Y que está muy bien y que yo respeto, evidentemente, y se ha de respetar cada nombre bonito y familiar que uno ponga. Pero a la vez, oye, que sepas que se llama vulva, que si vamos al pediatra o vamos al médico o te pasa algún día algo, vulva o pene, ¿sabes? O escroto o tal. O sea, hay que saber hablar todo esto. Continuamos, cogiendo edad, Exacto. años. También en esta edad de 3 a 5 añitos empiezan las preguntas, ¿no? Empiezan la curiosidad. La curiosidad, ¿no? Se desata, de esto de que cómo salen los niños, ¿no? Y las niñas. A veces no preguntan el cómo entran, sino que suele preguntarse primero cómo salen, ¿no? Porque se imaginan la sandía, ¿no? Que nos cuentan la sandía, ahí eso, tengo aquí como, ¿no? Como la cosa. Pues es importante, evidentemente, enseñar que vienen de la unión de 2 semillas, del espermatozoide y del óvulo, ¿vale? Voy intentando modificar en mi discurso, si te das cuenta, Luis, cositas que nos han dicho diferente a nosotros, y que hay que intentar a estas nuevas generaciones añadir este un poquito más, ¿no? A nosotros nos han dicho siempre que es la semillita, que se pone en el campo de la mujer o tal, y ahora intentamos decir que son 2 semillas, ¿no? Precisamente por esa importancia de que somos activos los dos en la reproducción, ¿no? No solamente uno, sino las dos partes, con lo cual son 2 semillas que se unen y que en esta unión se unen más cosas, ¿no? No solamente esta creación de este nuevo ser, sino se unen cariño, deseo, placer, afecto, caricias, ilusiones, respeto, comunicación, proyectos de vida, ¿no? Todo esto son cositas que podemos ir añadiendo, que cada pareja con sus propias palabras y con sus propias, evidentemente, valores, religión, cultura, ¿no? Todo ese entorno que marcamos, pues transmitir de manera abierta, ¿no? Y sobre todo, no olvidar que hay muchas formas de tener familia, no solamente esta en concreto, sino también la adopción, la acogida, ¿no? El in vitro, con ayuda de un laboratorio si hace falta. Es decir, ampliar siempre estas miradas para que lo que hemos vuelto a decir antes, ¿no? La empatía desarrollada a partir de los 3 años, si abrimos esa apertura de mirada a ese menor, se dará cuenta que no solamente hay una manera, sino que hay muchas y empieza ese concepto de diversidad, ¿no? De conceptos a desarrollarse. Creo que es importante para el después. Esto aquí de esto cero, sí, de esto, la etapa preescolar creo que ya la tenemos, ¿no? Hay una cosa que sí que María ganas comentarte, si me permites, que esto es un gran debate además en la comunidad sexológica y en la comunidad familiar o de hogares y seguramente cuando lo nombre hay gente que estará de acuerdo y hay gente que no estará de acuerdo, que no se escuche. Tema secretos versus sorpresa.
Hay mucha gente que en las familias inculca lo de secretos buenos y secretos malos, ¿sí? Ujú. Y, sorpresas, pues bueno, sorpresa es un concepto que siempre se va unido a un cumpleaños, ¿no? A un regalo o algo. Aquí me gustaría hacer hincapié porque yo no digo en mis charlas o cuando voy a hablar con las infancias, no hablo de secretos buenos o malos. Yo creo que el secreto tiene un propósito de ocultar información, de proteger a algo o a alguien, ¿no? Es evitar un desagrado, es un concepto negativo, ¿no? Y además aísla y es además una herramienta de manipulación de posibles abusadores, ¿no? Que a través de ese secreto, ¿no? Que encima instaura un sentimiento de miedo, de culpa, de ansiedad, ¿no? Del que le está guardando eso, que claro, hace que se aísle esa personita y que no pida ayuda porque está condicionada, manipulada y tiene temor, ¿no? De hacer cualquier acción. Entonces, el secreto, potenciar un positivo y negativo o un bueno o malo, yo no lo haría. Yo dejaría que además es así, el concepto secreto tiene esa tilde de negativo y añadiría, pues, ver su sorpresa, ¿no? Cambiemos eso de secreto bueno por sorpresa. Eso es lo que yo cambiaría, ¿no? Porque la sorpresa es algo que es una emoción que crea alegría, crea, una emoción, ¿no? Y una ilusión, y además viene del compartir, ¿no? Porque es compartida en comunidad una sorpresa casi siempre. No Mm. te aísla como el secreto. Fíjate lo que una palabra, ¿no? Esa el peso de una palabra, la importancia de una palabra en nuestra sociedad la estamos olvidando, ¿no? Entiendo, perdona, que estamos hablando sobre, el ocultar o no ocultar determinada información que no es la adecuada para esos menores. Entonces, estamos, intentando justificar el que si hay cosas que no deben conocer o no debe estar a su alcance, es porque no es el momento adecuado y que cuando llegue, pues llegará o será el momento en que, llegará como una sorpresa, pero no el plantearles: "Hay una cosa que no debes conocer y que, por lo tanto, lo que estamos haciendo es incitando seguramente a su interés a poder desvelarlo, descubrirlo". No, a ver, yo hago referencia a lo que es prevención de violencia y de abusos, y de violencia, exacto, en las infancias, ¿vale? Sabemos por estadísticas que muchas de las violencias en la infancia sucede entre familia, intrafamiliar, amistades, personas cercanas, ¿vale? Y una manera también de proteger a estas infancias es un poquito quitar ese concepto del secretismo, ¿no? Del ocultar, ¿vale? Para que pueda fluir una comunicación abierta a la familia o a la persona de apego seguro que tenga este menor o de confianza, ¿vale? Por eso que yo insisto en que se hablen siempre las familias de sorpresas que hacemos, ¿no? Que genera pues este entusiasmo, curiosidad, tal, una fiesta de cumpleaños, ¿vale? Pero quitar un poco lo de secreto, ¿no? Porque mucha gente, es lo que te digo, hace la diferencia entre secreto bueno y malo, y yo ahí quitaría lo de secreto bueno, porque los secretos para mí están todos en la misma bolsa, ¿vale? Y añadiría sorpresa, ¿vale? Y secretos un poco como prevención, ¿no? De esos posibles, pues, pues prevención e identificación de situaciones de peligro que nos enseña a pedir ayuda en un momento determinado, ¿no? A eso me refería. Esto que hacemos no incita a que la persona luego tenga más curiosidad a ver esto, porque tú lo que tienes que hacer es educación sexual, que se basa en eso, educar. Con lo cual tú vas a estar presente siempre en esta crianza y acompañamiento del menor. Se trata un poco de precisamente poner los nombres apropiados a cada zona genital, vulva, pene, darles herramientas, porque con estos nombres científicos pueden expresarse en un momento determinado de forma adecuada que le podamos entender y a la vez enseñarles que este secreto no hay que tener secretos, ¿vale? Sino que la vida te da sorpresas, que los secretos pues tienen esa pequeña connotación, ¿no? Que puede ayudar a otros a beneficiarse en negativo. Un poco, yo sé que hay gente que me debe estar escuchando que no estará muy de acuerdo en esto y seguirá diciendo secreto bueno y malo, porque es lo más típico en las casas, que se hable de esto. Yo corregiría un poquito y haría pues este pasito hacia la sorpresa, que es positivo, y dejaría lo negativo en el secreto. Pero esto es muy particular, esto cada uno pues tendrá sus propios, ¿no? Em,
pensamientos, opiniones o demás. Es que la comprensión, además de los secretos, se desarrolla a los 3 años, según estudios de investigación, por ejemplo, Book en 1983 o Meares y Orlai en 1988. Ellos ya hablan de esto, ¿no? De la instauración, de la comprensión del secreto a partir de los 3 años. Por eso que es importante que cambiemos esto a sorpresa. Si alguien lo quiere leer más o desarrollar, pues ahí tienen estos dos datos para desarrollar esa investigación que hicieron. Mm. Yo recuerdo que cuando éramos padres todavía primerizos, en casa, sucedía mucho, ¿no? Y no únicamente a nosotros, ¿no? Pasábamos de tener unas criaturitas en casa que decíamos: "A ver cuándo va a empezar a caminar, que tengo unas ganas, a ver cuándo va a empezar a hablar", y cuando ya camina y habla, pues, no para, ¿no? No para de hablar y no para de caminar, y cuando empieza a tener preguntas no para de preguntar, ¿no? Estamos un poco Exacto. viendo esos cambios. Exacto. Es el porqué, ¿no? Luego empieza con la etapa del por qué, ¿no? Y disco rayado, ¿no? Y por qué. Y tú estás ahí argumentando hasta que a la quinta por qué ya no argumentas más porque ya no das más, ¿no? Acabas Es diciendo: "Porque cierto. sí", y tampoco Exacto, no porque es sí, una como no es antes. una Pero contestación bueno, muy hay que intentar promover y legitimar la naturalidad y el ser auténtico de cada uno, ¿vale? Por eso que el respetar, pues eso, que cada uno como es, y eso es, creo que sí que requiere de esa importancia del pararse a pensar y dar presencia. Cuando tienen estos porqués y estas curiosidades, no pasar de ellas, sino que para estos minutitos, ¿no? Dedícales esos minutitos que al fin y al cabo, si te pones a pensar, no te lleva tanto tiempo, pero si te paras y resuelves esa inquietud en ese momento, le estás enseñando que sí pueden hablar de esos temas, que no es tabú en tu familia, ¿no? Que tienes esta apertura, esta mirada pues eso, en perspectiva. Y eso es algo bonito que instaura además una comunicación segura y fluida a futuros también, cuando tenga un problema o cuando hayan debates pues, más intensos, ¿no? Que luego vienen seguro. Mm, nos metemos, si quieres, en la etapa de la niñez media, que es 6 9 años, que es la pues, educación primaria. Básicamente, nos vamos un poco centrando casi más en la escuela, ¿no? Y en los años escolares. Ahí, pues claro, desarrolla pues, su capacidad intelectual y personal y construye su identidad, ¿no? Su identidad la está construyendo desde antes, pero ahí como que se instaura más por el grupo de iguales, por su búsqueda de las amistades, ¿no? Mm, las manifestaciones sexuales pues pasan a ser más ocultas en muchas veces porque precisamente lo que estábamos hablando, porque para las familias pues hay ese tabú o ese prohibido el tema o eso ya no se habla, ¿no? Y muchos de ellos con 6 9 añitos pues siguen teniendo esas curiosidades aumentan, no desaparecen, sino que aumentan y no encuentran con quién hablarlas. De ahí que siempre diga hablar, hablar y hablar con vuestras infancias, siempre, ¿vale? No quitéis el tema o rebotéis el tema para un luego lo hablamos y luego ese luego nunca llega, ¿no? Porque la información que le estás dando es, este tema no se puede hablar. Entonces, ellos también empiezan a desarrollar, son más conscientes de lo masculino y lo femenino a estas edades, que claro, se exacerba, se aumenta todavía más con todo lo que son las redes sociales, lo que hablamos, ¿no? Estereotipos, roles de género, ¿no? A las niñas están instaurado ya el face care, ¿no? El cuidado de la cara con 6 añitos que tienen todas TikTok, Instagram y demás, la hipersexualización tan grande que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Los niños también, intentar siempre parecer valientes, fuertes, ¿no? Se siguen todavía perpetuando mucho de estas cosas, que eso es un gran trabajo que hacen muchas escuelas, de intentar romper todo eso, que siempre me llegan noticias por Insta, las escuelas que son más sensibles y visibilizan todo esto, hacen un gran esfuerzo. Desde las familias también tenemos que intentar pues, hacerlo para intentar pues, evitar que ellos mismos sigan por estos cauces, ¿no? Que todos los inputs de redes sociales y demás le están dando. Que es indirecto, pero a la vez es directo porque ayuda a la construcción de su propia identidad. O sea, y fíjate hasta qué punto la identidad es transformadora y es adaptada a tu propio entorno. No solamente tú tienes una parte genética que te conforma tu identidad, evidentemente, ¿no? Tus hormonas, tu fenotipo, todo, pero también es el entorno, la familia, los valores, la religión, la cultura del país, la sociedad, la propaganda, todo lo que estamos envueltos, que eso quieras o no, te acaban construyendo e impactando sobre tu identidad. capas y más capas. Correcto, correcto. Así que claro, ahí ya con estas edades,
Pues, no, yo también volvería se habla mucho, discúlpenme la palabra, pero yo cuando voy a hablar con 6 añitos a sexto de primaria se habla de follar, ¿vale? Insistiría en volver a la palabra de hacer el amor. Creo que es algo muy bonito, creo que las familias tienen que volver a hablar de eso, hacer el amor, que ya se ha olvidado esta expresión. Y muestra ese acto de expresión de amor, de confianza, de, pues, lo que hablábamos, ¿no? Esas palabras que decíamos antes, de todo lo que incluye la sexualidad, que no es solamente meramente, satisfacer una necesidad, ¿no? Sino que también puede ser y culminar con una plenitud, con algo más bonito, con algo que trascienda más. Lo importante de conocerse, aceptarse y expresarse, ¿no? De la aceptación de diversidad, que todas las personas estamos preparadas para recibir ese amor. Cuando hablo de todas, personas con y sin discapacidad, porque yo también soy sensible a todas las personas con discapacidad, ¿no? Que se les educa pues bajo todavía más silencio con referente a la educación sexual, ¿vale? Porque las familias son muy hiperprotectoras, que lo entiendo, pero claro, dejan de lado, ¿no? Todo eso por intentar proteger, ¿no? Piensan que ayudan y al final lo que acaban haciendo es impedir que esas personas pues desarrollen todas esas curiosidades al igual que otras en el mismo tiempo, ¿no? Porque necesitan otros tiempos diferentes. Y que claro, esta sobreprotección y quitar esa, esa intimidad y esa hipervigilancia que hablábamos antes, al final vamos a pensarlo, para nosotros los adultos que estamos al cuidado es agotador, es agotador. Entonces también hagamos ese, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? O ese debate, ¿no? Nosotros vamos a dejarles ese espacio también, porque necesitan esas intimidades, necesitan esos momentos propios y también tú recuperarlos en tu propia pareja y en tu propio ámbito privado. Porque lo que decíamos, ¿no? Cuando vuelves con ese capazo en el coche del hospital, pierdes el concepto de intimidad y te das cuenta cuando estás en casa y pasan los meses. Y quieras o no, pues hay que intentar pues fíjate, ¿no? Había una mamá que en consulta me decía, pues yo con mi nene de 2 años y tengo que ir al baño, pues yo cierro la puerta y lo tengo atrás de la puerta. Y yo, pues mira, qué detalle, tú no lo estás viendo y él tampoco, pero te escucha, sabe que, perdón, sabe que la mamá está dentro del baño, que no se ha ido, lo saben, son muy listos, es supervivencia lo que ellos tienen, ¿no? Están escaneando continuamente y aprendiendo continuamente. Entonces, ahí están aprendiendo. Fíjate, en ese acto tan sencillo aprenden, la mamá tiene intimidad. Pero ¿cuántas mamás hacen eso? O papás, o familias, ¿no? Es difícil a veces dejarte ese espacio, ¿no? Porque te No da sé miedo. sí, no sé si, a lo largo de la historia de nuestra civilización, de nuestra sociedad, cercana, hemos ido, quizás siendo cada vez más, sobreprotectores respecto a como Mm, era antes. Pero, vamos llegando, un poco al final de nuestro espacio de hoy. Me gustaría conectar, porque ya hemos dicho, ya hemos avanzado, hemos hecho un poco el spoiler de que en nuestro próximo episodio vamos a hablar de la continuación dentro de lo que ujú. es el tema de la sexualidad y llegaremos a la adolescencia. Eso será en nuestro próximo capítulo. Pero, ¿hasta qué punto tiene peso el cómo hayamos hecho el recorrido de lo que hemos comentado hoy para fundamentar, lo que va a ser el siguiente capítulo de la vida de estos niños y de estas niñas? Pues al 100%, Luis, 100% impacta y condiciona y consolida. Pero también quiero decir una nota positiva, ¿no? Que si no se ha hecho hasta la fecha, ¿vale? Que nunca es tarde. Eso también quiero decirlo, nunca es tarde, ¿vale? No por no hacerlo o no haberlo hecho, uy, pues ya no me molesto y no lo hago, ni lo empiezo. Pues no, empieza, porque nunca es tarde para volver a recuperar esa comunicación y esos feedback y esa apertura, ¿no? Nunca es tarde. Además, en estas edades, ya acabamos con esto, aparte de la intimidad, respetar y las amistades, el valor de decir que no y demás, hay que hablar ya, y sobre todo con esto de la que tienen tecnologías a mano desde muy chiquitos, del sexting, de la pornografía, del abuso sexual. Hay que hablar de estos temas. Sé que impacta, sé que sorprende, que molesta escucharlos, que hay gente que está muy negada a hablar todo esto, pero precisamente si tienen esos dispositivos y muchos no tienen esos controles parenterales
o esa, ¿no? Control del adulto atrás, o esa comunicación abierta, que puedan hablar de estos temas o de lo que se encuentran en un dispositivo y debatirlo contigo, no desde el miedo, no desde el tabú o desde el rechazo a los padres o de esa mirada de me van a castigar, sino desde el modelo de apego seguro, de apertura de comunicación, de empatía, de asertividad, comunicación asertiva, ¿no? De la escucha. Tenemos que aprender los adultos a tener escucha activa con nuestros menores, que muchas veces no la tenemos, y nos da, pues bueno, contemos hasta 3, ¿no? E intentemos tenerla. Y sobre todo proporcionar en estas edades, muy importante, un ocio y tiempo libre sano y activo. El deporte, por favor, no tanto pantallas y sedentarismo y el sofing, sino de instalar deporte, que esto sí que también consolida muchas de las buenas acciones y una sexualidad sana en la adultez, ¿no? Empezar a aprender a los ocios sanos y libres de pantallas. Pues hoy hemos hablado de sexualidad en la infancia. Hemos aprendido algunas cosas y creo que ha sido muy interesante este recorrido que tiene punto y seguido. Será en nuestro próximo video podcast con Lisa Smith. Gracias, como siempre, por acompañarnos hoy. Un fuerte abrazo desde aquí y hasta la próxima. Gracias a ti, Luis, y un fuerte abrazo a todos. Chao.